El tema de hoy, la letra de cambio. Se va a analizar lo que son las características de la letra de cambio, lo que es la aceptación, el pago, el protesto y el aviso de rechazo. La letra de cambio es muy utilizada por las personas generalmente para préstamos de poca monta, pero desafortunadamente la letra de cambio no la diligencian en forma adecuada, tal como dice la norma, y se presta entonces que cuando llega a un juzgado van a rechazar la demanda o van a rechazar el instrumento porque no tiene las características o las condiciones que exige la ley para hacer un título valor. ¿Qué es la letra de cambio? La letra de cambio en su antigüedad se llamaba carta litera y era una carta que se enviaba a otra persona de otra ciudad. Recuerden que no habían caminos, no habían carreteras. Nació pues en Italia la carta litera y era una carta que le mandaba un señor a otro para que le pagara una suma de dinero. Ese fue pues el proceso inicial de una carta. En la letra de cambio intervienen tres personas. Uno que es el girador, otro que es el girado, otro que es el beneficiario. Esos tres son las partes importantes de la letra de cambio. Ya de en adelante pues vienen los endosantes y los avalistas, que también pueden estar en una letra de cambio. ¿Quién es el girador? El girador es el que da la orden de pago. ¿Quién es el girado? El girado es la persona responsable del pago de la deuda o de pago de la obligación. ¿Y quién es el beneficiario? El beneficiario es aquella persona a quien se le debe pagar la obligación. ¿Quién es el endosante? Cuando el título valor se endosa, pues circula el título valor a través de negocios mercantiles y entonces a medida que va circulando va dando la característica de que puede tener uno, dos o tres endosantes. ¿Y quiénes son los avalistas? Aquellos que por una u otra razón garantizan la obligación en toda la letra o a determinada persona. Miremos una letra de cambio en la vida práctica. Ustedes pueden observar que aquí en esta parte va el girador. Recuerden que siempre debe llevar la firma del girador. No se les olvide eso. La norma dice que una de las características o los requisitos extrínsecos de la letra de cambio es la firma del girador. Entonces puede que el girador firma aquí en la parte de aceptante, pero esa firma para los juzgados no es válida. Entonces volvemos a retomar. Aquí firma el girador, quien es el que da la orden. Aquí firma el girado, que es la persona que debe obligarse o pagar la obligación, y en esta parte firma o está el nombre del beneficiario. El beneficiario nunca tiene que firmar ningún título valor. Los que tienen que firmar el título valor son el girador y el girado. En Colombia, las letras de cambio generalmente siempre se hacen entre dos personas. Y entonces girador y girado son las mismas personas. Pero recuerde que si usted toma una letra de cambio, el girador debe firmar donde dice girador. Así sea que no firme donde diga aceptante, porque la ley dice que una vez que se gire, que el girado y el girador sean la misma persona, se entiende que es el aceptante en la obligación o el responsable del pago de esa obligación a un beneficiario. ¿Cuáles son los requisitos extrínsecos de la letra de cambio? Esos requisitos son la orden incondicional de pagar una suma de dinero, la forma de vencimiento, la firma del girador y que sea pagada a la orden o al portador. Estos pues son los 4 requisitos que la ley exige para que sea letra de cambio. Si falta alguno, pierde la naturaleza como letra de cambio, como título valor, pero no quiere decir que se haya perdido el negocio jurídico. El negocio jurídico subsiste, sin embargo, pues ya no es un título valor como tal. ¿Cuáles son las formas de vencimiento de un título valor? Formas de vencimiento de un título valor son, o especialmente de la letra de cambio, aunque también es aplicable al pagaré, son a la vista, a un día determinado o no, en días ciertos y sucesivos, y a un día cierto después de la fecha o la vista. Entonces tenemos 4 tipos de formas de vencimiento de la letra de cambio que también son aplicables a los pagarés. ¿Cuándo se dice que es un vencimiento a la vista? Aquí tenemos una letra de cambio, entonces en la forma de vencimiento usted debe colocar a la vista. Recomiendo que debe colocar a la vista con año comercial, porque el año comercial tiene 360 días. Y así queda muy claro. Ahora más adelante les hablaré sobre los plazos y cuando la ley dice que son días, en el Código del Comercio se entiende que son días solares. ¿Cuándo es una letra de cambio a la vista? Una letra de cambio a la vista es aquella que debe presentarse dentro del año siguiente a la fecha.
Bueno, aquí la fecha goza o tiene una importancia vital, aunque en los títulos valores la fecha y el sitio donde se crea el título valor no es indispensable, se puede perfectamente obviar. En algunos títulos es necesario que esté la fecha de creación del título valor. En el caso de la vista debe crearse y colocarse la fecha el día que se creó, porque la norma dice que se debe presentar para su pago dentro del año siguiente. Obviamente el creador del título puede ampliar o restringir este plazo, pero en principio esa es la norma del Código del Comercio. El otro vencimiento es a un día cierto después de la fecha o de la vista. Entonces aquí también es importante la fecha en el título valor. Entonces en el caso de que sea a un mes o 2 meses después de la fecha, pues ustedes colocan en la letra de cambio a 2 meses después de la fecha. No recuerden, año comercial. Es muy importante que coloquen eso para evitar pues contratiempos de fechas, de que era esto, de que era aquello, teniendo en cuenta de que el año comercial es de 360 días. La otra es a un día cierto después de la vista. Lo mismo es, a la vista se presenta para su pago, pero puede ser el vencimiento de la letra puede ser 2 meses después de presentada para la vista. Queda claro que esos vencimientos deben constar en el título valor. Recuerde que todo lo que usted haga en un título valor debe constar en el mismo, por aquello del principio de la literalidad de los títulos valores. Lo que no está escrito en el título valor no sirve, no vale. A excepción, pues, cuando la ley permite que se le pegue un papel al título valor, o en unos casos cuando el aval que vaya en cuerpo o en escrito separado. Pero esas son excepciones a la regla. La regla general, o lo que usted debe seguir, es que todo lo que escriba, todo lo que haga en un título valor, todo debe estar escrito. Recuerde que es importante en las letras de cambio o en cualquier título valor, cuando usted tenga que colocar una fecha, debe colocar año comercial. Los artículos 674 y 675 del Código del Comercio nos informan o nos dicen cómo se manejan esas fechas. Y ellos dicen, o el código dice, que se trata de días solares o días corridos. Para evitar situaciones de pronto de fechas o de días, pues es muy bueno que le coloquen el 7 de octubre del 2021, año comercial. Sería una recomendación que se hace. Por ejemplo, el Código del Comercio, por ejemplo, dice cuando se dice al principio es el día primero, cuando se dice a mediados es a mitad de mes o el día 15, cuando se dice que es el último del mes es el último día del mes, cuando se dice una semana se dice que es de 8 días, cuando se dicen 2 semanas se dice que es de 15 días, cuando se dice una quincena se dice que es de 15 días y cuando se dice medio mes se dice que también que es de 15 días. Esos pues son las normas que establece el Código del Comercio para efectos de los vencimientos o de las fechas en los títulos valores. El otro vencimiento es a días ciertos y sucesivos. Este vencimiento es el que se hace generalmente cuando usted va y compra una nevera o compra un televisor por cuotas o por instalamentos. Entonces le hacen firmar un pagaré, le hacen firmar una letra o un pagaré dependiendo de lo que la entidad use, y le colocan el 1 de julio, el 1 de agosto, el 1 de septiembre, el 1 de octubre, así sucesivamente. O también en muchas entidades le hacen firmar una letra por cada mes. Y usted entonces dice que va a recoger la letra del mes de mayo, la letra del mes de junio, o lo pueden hacer perfectamente en un solo título valor, y entonces ese sería un vencimiento por fechas sucesivas o por instalamentos. Ahora viene la otra figura, que es la aceptación de la letra de cambio. La aceptación se requiere cuando sean 3 personas, girador, girado y beneficiario. Cuando esas 3 personas intervienen en una letra de cambio, necesariamente hay que presentarle la letra al girado para que el girado la acepte. Y el girado puede aceptarla o no puede aceptarla. También ese girado, que es el obligado para pagar la letra de cambio, al no aceptarla pues no asume ninguna obligación y puede rehusar la letra de cambio. Igualmente la puede aceptar por menos valor. Al aceptarla por menos valor, pues le da derecho al beneficiario a cobrar inmediatamente o a dirigirse contra el girador de la letra de cambio para que le cumpla o le pague esa suma de dinero que el aceptante no firmó. Cuando son 2 personas las que intervienen en la letra de cambio, que eso es lo normal en Colombia, lo que se usa generalmente, que girado y girador sean la misma persona, pues allí no requiere la aceptación, porque la ley es muy clara en decir que una vez que sea girado y girador la misma persona, quiere decir que ese girado es el aceptante.
Lo que sí recomiendo es que en la letra de cambio y ese girador firme la letra de cambio donde dice girador, que ustedes vieron donde como les expliqué anteriormente. La aceptación de las letras de cambio puede ser potestativa, obligatoria y necesaria. Es obligatoria en las letras con pago determinado a la vista. Entonces, allí debe hacerse la aceptación para efectos de correr los 2 meses siguientes al pago o al vencimiento de la letra. Esto es para generar o para tener en cuenta para efectos de las caducidades de los títulos valores. Entonces, necesariamente tenemos que tener la fecha cierta de vencimiento de la letra de cambio. Los otros tipos de letras, la presentación para la aceptación es potestativa. Ahora, la aceptación en el título valor indica que usted se convierte en el principal obligado de la letra de cambio y por lo tanto debe pagar esa suma al beneficiario de la letra de cambio. Y esa aceptación es innecesaria en las letras giradas a la vista. ¿Cómo es el pago en la letra de cambio? La norma dice que se debe pagar el día del vencimiento o 8 días siguientes. En las letras de cambio, el pago parcial se acepta o se puede dar siempre y cuando la letra esté vencida. Porque si la letra no está vencida, perfectamente el beneficiario puede rehusar el pago, es decir, no acepto el pago parcial. Hay una sentencia de la Corte Constitucional con una exequibilidad modulada en donde dice que los únicos créditos en los cuales la persona puede pagar antes del vencimiento de la deuda o de la obligación cuando se trate de obligaciones para compra de vivienda urbana. En este caso, entonces, el deudor puede pagar o hacer pagos anteriores a los vencimientos de la letra. En los demás casos, el plazo es a beneficio del beneficiario. O sea que la única manera de que ustedes le acepten un pago parcial sin vencimiento de la obligación en derecho comercial es conviniendo con el beneficiario o con a quien usted tiene que pagarle la deuda que le acepte un pago parcial, pero no lo puede obligar a hacer un pago parcial sino después del vencimiento de la obligación. Igualmente se habla del pago por recibo y el pago por recibo indica que como usted no sabe dónde está el señor o el señor usted sabe que tiene que pagar una suma de dinero el 1 de octubre del año 2021 y usted no sabe dónde está el señor, no sabe ubicarlo, usted puede ir a una entidad financiera y hacer un pago por recibo. Y este pago por recibo hace las veces de un pago de la obligación. La otra figura es el protesto. La figura del protesto en la letra de cambio se da cuando usted no escribe la palabra protesto. Pero hoy en todas las letras de cambio que usted encuentra en el comercio dice que sin protesto, o sea que no debe hacerse el protesto. El protesto es una figura por la cual va usted a una notaría el día del vencimiento de la obligación y le dice al notario que le haga la diligencia de protesto. El notario transcribe completamente la letra, hay que mirar si la letra es para la aceptación o para el pago. Dice, reconviene al deudor si paga o no pago, porque no paga, y si él no está, no importa que no esté, se puede hacer perfectamente el protesto, esté o no esté, dejan la diligencia, se firma y esto es lo que equivale a un protesto. En Colombia los que se protestan son los cheques, eso sí, hay que hacer una diligencia de protesto para hacer el cobro jurídico de esos títulos valores. En esas letras de cambio, generalmente que venden en el mercado, pues dicen sin protesto, o sea que no hay necesidad de hacer esta figura del protesto, pues es poco conocido o poco usada en el comercio actual en Colombia. La otra figura en la letra de cambio es el aviso de rechazo. Cuando el aceptante no acepta la orden que le da el girador para que se obligue con el beneficiario, pues entonces él puede rechazar esa obligación. Pero inmediatamente él debe comunicar a todos los que están suscritos en el título valor diciendo que él no va a aceptar esa letra de cambio. Y así entonces el que queda de principal obligado sería el girador de la letra de cambio. Es entonces el que le debe pagar al beneficiario esa suma de dinero. En mi opinión, las letras de cambio no deben usarse. Si usted no sabe manejar una letra de cambio, no la use. Utilice simplemente el pagaré. Con eso es un instrumento más idóneo, más fácil, más sencillo que la letra de cambio. Si usted no sabe manejar la letra de cambio, es mejor. Y además de eso, hay letras de cambio que no son correctas, que las venden en el mercado, pero que no tienen las previsiones del Código del Comercio. Y eso puede tener problemas jurídicos a la hora de cobrar la suma de dinero. Por lo tanto, utilice el título de valor pagaré. En la próxima charla hablaremos del pagaré. Y utilice la carta de instrucciones.
También en este momento le van a ustedes ver que es una carta de instrucciones que, como su nombre lo indica, es una orden, una carta que le dicen a usted que lo autorizan para llenar ese título valor. Y si ese título valor ustedes tienen una carta de instrucciones, lo hacen firmar en blanco, no tienen ningún inconveniente. Utilicen pagaré, no utilicen letra de cambio, porque esto, les repito, genera muchos inconvenientes al cobro, al momento del cobro jurídico. Es importante señalar que la Corte ha dicho que si usted tiene un título valor con una carta de instrucción y usted va a endosar ese título valor, usted debe entregarlo con las cartas de instrucción debidamente diligenciadas. Eso lo ha sostenido la Corte, debe tener mucho cuidado también en eso. Les agradezco mucho la atención, comparta y suscríbase. Hasta la próxima.